Seguimos avanzando en la mañana del 11, ahora con nuestro móvil en vivo, que presenta Residencial La Vileta. Allí están Marcela González con Mariano Pérez. En uno de los... Mariano Pérez, dije bien. En uno de los lugares de Maldonado que ha sido pasible de una intervención urbana, una modificación de la trama vial, que hay desvíos y que, bueno, era un punto de los llamados puntos negros en el tránsito de Maldonado. Allí vemos al subdirector general de tránsito, Víctor Tresa, y también lo acompaña el asesor en materia de tránsito. Estamos con Marcela González. Adelante. Muchas gracias, Marce. Bueno, como así los presentaste, estamos con el subdirector de tránsito y con el asesor técnico de la Dirección de Tránsito de la Intendencia Departamental de Maldonado. En este punto tan interesante donde, bueno, Wilson Ferreira y entre Mario de Cola y Marco de los Reyes. Ahí está. Bueno, porque como lo decías vos, una parte bien complicada con el tránsito, donde están las flechas debidamente, se flechó Wilson Ferreira, y bueno, pero ahora le vamos a pedir a Víctor y también al asesor técnico que nos explique bien cómo va a funcionar, aunque está debidamente señalizado, porque estuvimos viendo allí y la verdad que no cabe a confusión cómo se flecharon las calles. Bueno, lo que se logró con esta obra, que viene el proyecto de mucho tiempo atrás, es tratar de canalizar y dar fluidez al tránsito en estas tres intersecciones, como bien tú decías, de Wilson Ferreira, Mario de Cola y Marco de los Reyes. Lo que surge ahora con la resolución del intendente, el flechamiento de Mario de Cola desde Wilson Ferreira hasta 18 de julio de oeste a este, 18 de julio de norte a sur, va hasta Francisco Maldonado, hasta Támaro, flechado de norte a sur, en una sola mano, se cambia. Y también se cambia Wilson Ferreira desde Francisco Maldonado hacia Mario Cola y Marco de los Reyes, en sentido de sur a norte. Eso es lo que va a dar que el tránsito se pueda distribuir y canalizar de mejor forma. También lo que se cambió, para que los vecinos sepan, es el recorrido de los ómnibus, que hoy va a entrar desde Wilson Ferreira a Mario de Cola, sube por 18 de julio, 25 de agosto, Francisco Aguilar, Sarandí, vuelve a Francisco Maldonado, a Wilson Ferreira, a su recorrido habitual. En el trayecto ese nuevo va a haber varias paradas para que los vecinos puedan acceder al transporte. El transporte de vuelta queda sin problemas. Bien, recién estábamos hablando y eso es una plazoleta lo que hicieron. O sea, porque la gente que no se confunda, en realidad no te puedes confundir, porque yo estaba mirando las flechas ahora y cómo funciona esa plazoleta y está debidamente indicado. Igualmente contarle a la población por qué se hizo y por qué se decide hacer así de esta forma. En realidad la definición técnica exacta es de isleta o islote canalizador. La intención de esa estructura es eliminar el mar de pavimento que había en ese lugar y canalizar las corrientes de tránsito, simplificando lo máximo posible el aludido cruce. Eso reduce, como dije, el mar de pavimento, y reduce los conflictos de circulación, que es también lo que se persigue con el flechado, ¿verdad? En todos aquellos cruces, tanto de 18 como de Ferreira, que teníamos doble sentido de circulación, al quedar con un solo sentido, el conductor va a tener la capacidad de observar simplemente en la dirección que viene el tránsito, y eso simplifica el cruce en esos lugares, ¿verdad? ¿Ocurrieron muchos accidentes, incidentes en este lugar? Sí, era un lugar de un punto negro desde hace mucho tiempo. Es un lugar donde ocurren 4 o más de 4 siniestros en el año con fallecidos o lesionados. También 18 de julio tenía esas características tanto en la calle Venecia como en la calle 25 de agosto, y bueno, estas medidas de estructuras tienden a resolver estas situaciones. Sí debemos de reconocer que el factor desencadenante y el que puede corregir definitivamente el problema es el usuario, ¿verdad? Es la cabeza del conductor razonando, pensando y cumpliendo con las disposiciones, ¿verdad? Que esté flechado, que esté señalizado y demás. Si tú no cumplís con eso, no lo podemos resolver, ¿verdad? Recién estábamos apreciando los tres. Enano, yo no sé si podés mostrar donde termina, ¿cómo es que la isla? La isleta, ya voy a aprender, la isleta, donde termina la isleta, que hay una salida, una flecha, y una moto que venía por Wilson Ferreira,
que dobló inapropiadamente por 50 metros que hay. 50, sí, claro, porque tiene el retorno lo tiene a 50 metros, donde hubo un ensanchamiento de la vía para que pueda retornar vehículos pesados, y se metió contramano, que si viene un auto o una camioneta por Wilson Ferreira, se iba a dar de frente, y pese a que está bien señalizado. Por eso el cuerpo inspectivo esta semana va a trabajar notificando y educando a los vecinos, para que los que realmente transitan por el lugar en forma diaria, para que tomen conocimiento de cómo quedó la circulación en el lugar. Eso es importante lo que acabas de decir, ¿no? Que haya personal también para, bueno, guiar a las personas que por ahí vienen un poco despistadas, no están entendiendo bien lo que está sucediendo, o como apreciábamos recién, un señor que no se daba cuenta porque qué pasaba y estaban las flechas, ¿no? Sí, él dice, si vendría distraído que no vi la flecha. Sobre todo eso, y enseguida retomó, cuando lo notificó el inspector, retomó la marcha correcta y volvió a circular en forma correcta. Esto es un poco hasta que la gente se acostumbre, y bueno, y creo que la separación correcta del tránsito a través de la estructura, eso es lo que va a dar más seguridad. Teresa, ¿van a haber otros cambios en el tránsito en la capital departamental? Sí, ya la Dirección General de Obras y Planeamiento terminó allí su intervención frente a la asistencial en la parada 14. Ahí mañana con la cuadrilla de señalamiento vamos a terminar la parte señalética horizontal y vertical, y para el próximo fin de semana también va a haber otro cambio de circulación ahí en la zona. Bien, ¿algo más puntual que tengamos que saber para que los televidentes tengan cuidado y tomen precaución? Que en realidad se están realizando intervenciones allí en Roosevelt y Avenida España relacionadas con la concreción de una rotonda y la instalación de una batería de semáforos. Allí va a estar el tránsito corregido y va a estar señalizado, va a haber algún desvío de la circulación habitual, y bueno, lo cual va a estar debidamente señalizado y con personal, pero hay que estar atento a ese tipo de maniobras, ¿verdad? Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, Marce, con esta información terminamos con la intervención en este momento del móvil y nos encontramos en otro punto de nuestro departamento. Muy bien, Marcela, muchas gracias por este aporte en vivo. El saludo para Víctor Tresa y para Eduardo Aguiar por esta explicación que ojalá que le haya quedado claro a muchos de los usuarios, porque es un cruce y una intervención vial relativamente nueva, largamente reclamada, pero que realmente uno que pasa habitualmente por allí, hay veces que le cuesta un poquito agarrar la mano, porque hay algunos lugares donde le queda la duda si es doble mano, si es solo en un sentido. En fin, faltaría de repente más educación en el lugar y una señalización de repente un poco más abundante y más clara. Damos vuelta a la página porque vamos a recibir, como les habíamos anunciado antes de la pausa, al señor Pablo Cohen, periodista, escritor, que ha venido aquí a presentar sus libros, uno sobre Nacional, otro sobre Peñarol, y ahora vamos por el camino de todos, el camino de la selección celeste. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien, un placer estar con vos, Marcelo. Muchas gracias. Bueno, y ahora la selección uruguaya. El pueblo lo pide. Bueno, sí, no sé si el pueblo lo pide, pero sí. Digamos, los otros dos libros lo que tienen en común quizá es que el libro Nacional y el libro de Peñarol son libros de entrevistas, que es el género en el que yo me he especializado más. Y este también es un libro de entrevistas. Los otros dos habían salido con El País, este sale también con El País en el marco de los 100 años del diario y a pocos días del Mundial, sale el lunes 11 de junio. Y bueno, reúne una serie de entrevistas a ídolos de todas las épocas que muy amablemente aceptaron estar. Son entrevistas íntimas, largas, profundas, con gente desde Roberto Matosa, José Emilio Santamaría, Víctor Espárrago, Hildo Maneiro, por supuesto de hoy Matías Vecino, Federico Valverde, Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Forlán, Godín, Lugano, Francescoli, Cristian Rodríguez. Varias generaciones. Varias generaciones, justamente Paolo Montero, para que, viste, los que idolatran a la selección actual también tuvieran una idea de quiénes eran nuestros ídolos antes, y para que la gente disfrutara de charlas con ellos, digamos, a lo largo de las distintas épocas y pudiera haber lectores de todas las generaciones. Cuando escuchás a alguien que te habla del fútbol uruguayo de los 40 y alguien que te habla del fútbol uruguayo del siglo XXI, ¿qué notás en las expresiones o en la descripción que hacen? No importa tanto si hablan de fútbol como de su carrera o de su vida, la manera en la que hablan es distinta, ¿no? O sea, ya en los 70, por ejemplo, Hildo Maneiro dice que aquel fútbol era semiprofesional. No era amateur, no era profesional, pero era semiprofesional. En las concentraciones del Mundial de México del 70,
Maneiro cuenta que tomaban un aperitivo. Cuando pregunto qué era el aperitivo, dice un whiskycito. O sea que el fútbol era distinto. Santamaría, que un gran ídolo de Nacional y del Real Madrid, dice que hasta había problemas con el estado del campo. Y es un tipo que fue fichado por Santiago Bernabéu y como te dije antes, fue ídolo del Madrid y salió campeón del mundo. O sea, hablan de otra manera, de una manera, si querés, más romántica, más inocente, porque el fútbol era distinto. Era distinto en términos sobre todo de negocio, ¿no? Era otra cosa. ¿Qué diferencias hay entre las entrevistas que le haces a jugadores de los equipos grandes uruguayos y a los jugadores de selección, más allá de que muchos jugadores de selección han vestido las camisetas de los grandes? Yo te diría que depende mucho de la época en la que ellos hayan triunfado, la diferencia, ¿no? O sea, si vos agarrás desde Santamaría hasta Espárrago y Roberto Matosas, notás que ellos son hijos del Uruguay ballista. O sea que no importa que hayan sido de clase media baja, clase media alta, clase baja, no importa, todos tienen un nivel cultural, una formación y una educación bastante uniforme. Y después la diferencia es quizá el nivel de accesibilidad. Obviamente acceder a Suárez, a Cavani o a Forlán es más difícil que acceder a ídolos de los grandes, porque de repente tienen no sé cuántos miles de pedidos de entrevistas anuales. Pero después son tipos muy accesibles, muy agradables todos, muy sorprendentes en sus respuestas. Algunos, por ejemplo, Edinson Cavani, o sea que te diría que las diferencias son esas. Cuando escribiste el libro Nacional y cuando escribiste el libro de Peñarol, hubo algunos aspectos que te subyugaron, te sorprendieron, te emocionaron. ¿En este libro te pasó también? Sí, porque yo te diría que el género de la entrevista directa, o sea, no es un libro de historia, no es entrevista indirecta, sino entrevista directa, te permite una intimidad muy especial con los entrevistados. Y entonces, si ellos son cálidos y te dan esa intimidad, es muy probable que se emocionen y que vos también te emociones. A mí te diría que las tres entrevistas que me emocionaron más fueron la de Sebastián Abreu, porque me impresionó mucho su inteligencia emocional justamente, la de Roberto Matosas, porque es un tipo que dice que se retiró frustrado del fútbol a pesar de haber salido campeón del mundo con Peñarol y de haber sido ídolo de River argentino. ¿Por qué? Porque quería ser mejor que Di Stéfano. Entonces estudió años para superar su tartamudez, se convirtió en concertista clásico, sabe alemán, es profesor de programación neurolingüística en el Instituto Tecnológico de Monterrey y es un tipo muy cálido y muy emocionante. Y después Cavani fue muy emocionante porque digamos que la manera en la que habla de su infancia es muy, muy linda, ¿viste? Muy sentida. O sea, él dice que quiere ser igual de feliz ahora, con todo el éxito que tiene, quiere volver a ser lo que era antes. ¿Qué era antes? Era un chico que corría por los arroyos en Salto, que era feliz con sus padres, que jugaba descalzo al fútbol y que iba en bicicleta de entrenamiento y veía a su papá como un superhéroe. O sea, esa contención afectiva que él tuvo de chico le sirvió mucho. Y es muy emocionante escucharlo, leerlo y ojalá que para la gente también lo sea. Yo me imagino que vos evidentemente debes preparar de manera muy profesional cada una de las entrevistas que haces y bueno, vas con un backup y un conocimiento del entrevistado suficiente como para que sea una entrevista rica, fluida, etcétera, etcétera. Pero también hay cosas que sobre la entrevista te encontrás y que de pronto esto claro, no lo sabes, sobre todo desde el punto de vista emocional, ¿no? ¿Cómo haces para irla piloteando? ¿Cómo te preparás vos para que no se te pierda el hilo de la entrevista, para no detenerte de pronto en eso que encontraste en el camino tan interesante y que de pronto te quede la entrevista sin concluir? Vos tenés que ir también administrando esa hoja de ruta. Sí, es una buena pregunta porque yo creo que les pasa a todos los periodistas. Lo más importante, quizá lo más importante o tres las cosas más importantes de una entrevista sean que el entrevistado se sienta cómodo, primero. Segundo, editarla bien, porque esta entrevista es en vivo, pero una entrevista para un libro es editada, aunque pongas todo, tiene una edición, haces un texto inicial de presentación, etc. Y tercero, justamente las repreguntas. Y yo creo que es un tema de intuición y de ir viendo en el momento con qué se siente cómodo el entrevistado y justamente una vez que esté cómodo tratar de sacarle cosas que de otra manera no le sacarías y que quizá no tenías estipuladas, no tenías estipuladas en tu plan, en tu hoja de ruta. Eso pasa muchísimo y te diría que muchas de las mejores respuestas de una entrevista
generalmente provienen de repreguntas más que de preguntas que tenías pensadas originalmente. ¿La repregunta la utilizás como herramienta para profundizar, para ampliar el concepto de lo que te está diciendo el entrevistado, o de pronto para sacarlo del carril y sorprenderlo y tratar de conseguir una respuesta distinta? Depende del tipo de entrevistado. O sea, si es un entrevistado muy cerebral, muy analítico, como Francescoli o Forlán, trato de repente, esto último que vos dijiste, ¿viste? Sacarlos del carril. Y si es un entrevistado más emocional, como Cavani o el Cebolla Rodríguez, trato de que profundicen, que me cuenten más sobre cosas que no tenía estipuladas y para que la gente las conozca. O sea que eso también depende de las circunstancias. ¿Tus entrevistados cómo ven al fútbol uruguayo de hoy? ¿Son optimistas? Realmente tenemos, ¿cómo se define el fútbol? Porque podemos escuchar de que tenemos un fútbol que ha mejorado mucho. El propio Enzo Francesco le dijo el otro día, Uruguay tiene algo hoy que no tenía, sí, más fútbol. Sí, es cierto. Como que Uruguay ha depurado un estilo, se ha impuesto, pero no por aquello la garra charrúa de que viene Uruguay, cuidado los tobillos. No, es una cuestión de que ahora juegan mejor, hay verdad. figuras en todas las ligas súper destacados. ¿Cómo ves ese aspecto? Bueno, mira, ellos hablaron justamente sobre este último aspecto, o sea, no hablaron sobre el fútbol local, sino sobre el fútbol uruguayo entendido como la selección uruguaya, las chances que Uruguay tiene, más allá de la carrera de cada uno, que Uruguay tiene en Rusia, etc. Y la verdad es que lo ven bien, porque lo que vos acabas de decir es muy importante. Antes de entrar al estudio yo hablaba con Matías Vecino, ¿no? Matías hizo un gol... Lo acabamos de ver en la hora, ídolo de la Roma, ídolo en Italia. O sea, le hizo un gol a la Lazio en Roma, para el Inter de Milán, 3-2, y por primera vez en 6 años entra a Champions. ¿Él es 5? Sí. ¿Es un 5 clásico uruguayo? No. O sea, es un volante mixto moderno. Y eso es muy importante. O sea, Uruguay tiene jugadores de muy buen pie que marcan y crean. Y todos los entrevistados lo ven así. O sea, fíjate los jóvenes como Bentancur, Valverde, Vecino, y también algún veterano como Sánchez. Tienen las dos cosas, y eso es muy importante, tener jugadores de esa precisión que al mismo tiempo marcan. En el fútbol moderno es muy importante, y lo ven bien. Digo, Francescoli lo ve bien, Maneiro, que era un jugador exquisito, lo ve bien. Te diría que, bueno, el propio Forlán dice, no es tan necesario depender de un fenómeno o de un ejecutante de pelota quieta teniendo jugadores tan versátiles, porque eso hace que el propio sistema permita que Uruguay le pueda ir mejor en el Mundial. O sea que difícilmente, quizá Waldemar Victorino, que es un entrevistado, no tengo una visión tan optimista, pero en general no es una visión optimista hiper exagerada a la Argentina, pero sí es una visión optimista de cara al Mundial, y justamente por las características que tienen estos volantes mixtos a los que nos referíamos recién. ¿Cómo la ves estar en los zapatos del maestro Tavares y depurar la lista de los 23 jugadores que van al Mundial? Yo creo que los tiene muy claro. Hay 3 ahí en danza que sí, en la lista inicial están, pero que en la final no. Lo tiene muy claro. Él es muy profesional en el sentido de que, en ese sentido es frío, o sea, no se deja influenciar por el entorno. Creo que fue inteligente y distinto que diera una lista de 26, cuando en general las listas, por ejemplo, la de Sampaoli fue de 35. De repente para no generar falsas expectativas. No generar ilusiones desmedidas. De repente estuvo mal en no hacerla pública. Yo creo que fue la única selección en el mundo que no la hizo pública. Tavares. Al otro día sí la hizo pública, pero digo, eso la gente debería haberla conocido antes. Pero creo que hay una filtración, ¿no? Porque Tavares no quería hacerla pública y se filtró desde la AUF la lista de los 23. Es que no, o de los 26. No es normal que, digamos, vivimos una democracia liberal y en un mundo globalizado. Todos los técnicos de las selecciones principales del mundo dieron sus listas. No había ninguna razón objetiva para no darla. Por lo tanto, si se filtró o no se filtró, no lo sé, pero no era normal que no se supiera. Lo que sí me parece bien es que la lista inicial fuera corta, de manera tal que solo tuviera que sacar a 3. ¿Quiénes son? Creo que solo lo sabe él, porque fíjate que hubo jugadores, repasando los tapes para algunas entrevistas, Carlos Sánchez fue el jugador con más asistencias de todas las eliminatorias. El goleador fue Cavani. Y Sánchez dejó de jugar en un momento y empezó a jugar Nández. O sea, tiene muchas opciones. ¿A quiénes va a sacar? No sé, pero creo que el hecho de haber nominado a 26 en vez de a 35 facilita las cosas y va a generar menos sorpresa incluso en, digamos, el público.
Cualquiera puede pensar que sos un fanático del fútbol, no solamente porque vas estamos hablando de 3 de tus libros específicamente dirigidos al fútbol, de un equipo grande, de otro, ahora de la selección. Uno te escucha hablar y conoces de nombres, conoces de historias, producto de las entrevistas quizás, pero sos un hombre informado en materia de fútbol y sin embargo no es un deporte que te fascine. No, es un deporte que me gusta. Entonces, quizá en lo que yo esté especializado sea en la entrevista, no en el formato. Y me interesa mucho hablar con futbolistas y creo que el fútbol es un fenómeno sociológico apasionante. Pero como hablamos muchas veces fuera de cámaras, yo no soy fanático. A mí no me costó, digamos, hacer un libro de entrevistas del cuadro del que no soy. Porque no soy fanático. Soy fanático de repente de leer literatura y de ver básquetbol. Esa es bueno, era la pregunta siguiente. ¿Por qué no escribir un libro sobre básquetbol? Que tiene una historia el Uruguay en básquetbol fabulosa, a nivel de selección, a nivel de clubes. Porque en realidad yo soy lo que hago bien es entrevistas, más que libro de historia. Si vos me decís, ¿por qué no haces un libro de entrevistas? El mismo concepto que aplicaste en el fútbol, en el básquetbol que tanto te gusta. Podría ser, pero posiblemente la última vez que te tiré la idea sobre Peñarol terminó plasmada en un libro. No, vos das más suerte que Mirta Legrand, eso lo sabemos todos, pero no. Ay, bueno, gracias. Qué mesaza que tengo hoy. No, bueno, no, mesaza no, pero sí da suerte. Pero digo, es una gran periodista, en verdad. Podría ser un libro de entrevistas a ídolos de básquetbol, pero no es un tema. Digamos, yo disfruto mucho los libros de entrevistas a futbolistas que hago. Lo que pasa es que como espectador, ver fútbol, sí, veo 2, 3 partidos por semana, quizá menos, a veces 1, pero básquetbol no me pierdo la NBA ni aunque cumpla años mi mejor amigo, digamos, o sea, es distinto. Entonces, la NBA, no el básquetbol local. No, básquetbol local sí, pero sobre todo NBA. Porque también es como la diferencia entre ver desde luego, la Liga viendo la y, magia en su más pura expresión, sin pero duda. El básquetbol uruguayo es apasionante. Es muy, muy entretenido. Yo creo que los jueces son pésimos, pero el básquetbol es muy entretenido. De hecho, bueno, se están jugando unas finales impresionantes para definir el campeón entre Malvin y Aguada, que hoy van por, bueno, era el mejor de 7, ahora queda el mejor de 3, ¿no? Sí, porque está empatada la serie 2-2. Mi equipo no está, así que lo puedo ver desprendido. Pero... ¿Se puede decir cuál es tu equipo? Sí, soy de Atenas, porque mi abuelo Daniel, que en paz descanse, salía en la trupa ateniense en la época dorada de Ramón Collazo, del padre Hugo Fatoruso con sus amigos Raúl Lafitte. Ramón Collazo, que hoy da nombre al Teatro de Verano. Exactamente. ¿No? Bueno, sus amigos de Atenas, Adolfo Cánopa, que es el suegro de Eduardo Acevedo, Raúl Barbero, el gran periodista. Es decir, era una época divina y gracias a él soy hincha de Atenas, que cumplió 100 años ¿no? Qué bien. Y ascendió, sí. Bueno, ¿qué expectativas hay con este libro? ¿Las mismas que Peñarol y Nacional? ¿Quizás más porque hablas de la selección? Bueno, este libro sale el 11 de junio con El País, ¿no? Y a pesar de que faltan como 20 días, ya he tenido un montón de repercusiones. Yo creo que el hecho de que salga en el marco justamente de los 100 años del diario y a pocos días del Mundial hace que haya expectativas. Yo tengo las mejores expectativas, ojalá que a la gente le guste el libro, pero me parece que lo que lo distingue, si querés, más allá de quién lo hizo, que es irrelevante, es el hecho de que estén por primera vez todos los ídolos vivos de Uruguay. O sea, Santa María compartió un vestuario con Obdulio Varela, jugó con Schiaffino y a los 5 años era compañero y amigo de Di Stéfano. O sea, acá está la memoria histórica del fútbol uruguayo presente desde Santa María hasta Suárez y Cavani, pasando por Hildo Maneiro, por Matosas y por todos los que te puedas imaginar, por el Mundialito, o sea, por lo que fue para Victorino, claro, exactamente, hacer los goles en la final del Mundialito en el medio de la opresión. O sea, creo que es una memoria histórica del fútbol uruguayo y también que te permite acercarte a gente que normalmente, viste, es muy, muy reconocida afuera y acá no tanto, como Paolo Montero y Francescoli. Paolo Montero es el defensa más importante en términos de proyección internacional de la historia de Uruguay. Y Francescoli en Uruguay mucha gente no lo quiere, pero la verdad es que ganó 3 Copas Américas con Uruguay y es uno de los 3 máximos ídolos en la historia de River. Y bueno, todos los demás, no vamos a hablar de Suárez, Forlán y Cavani, o sea que creo que la chance que tenés con el libro, y por eso hay expectativas, es, viste, tener la palabra directa de todos los ídolos juntos, íntima, y bueno,
creo que de ahí surgen las expectativas, que en mi caso, por supuesto, son positivas. Desde ya, doy por descontado, y también en los lectores del país y en también los seguidores de Pablo y los amantes del fútbol que de repente a través de esa vía están consumiendo los trabajos de Pablo Cohen. Seguramente también con este van a quedar sorprendidos. Pablo, buena suerte, que sea un éxito el libro. Yo en lo personal me animo a darlo por descontado. Bueno, muchas gracias. Que disfrutes las vacaciones, muy merecidas vacaciones. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que las necesito y es un placer siempre estar con vos. Gracias, Pablo, y hasta pronto. Gracias. Un gusto. Señoras y señores, hacemos la pausa y ya regresamos.